Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentan. Esta mañana en la entrevista de Hechos AM conversaremos, entre otros temas, sobre la admisión del recurso de inconstitucionalidad que hizo la Sala contra los 900 millones de dólares en títulos valores que fue aprobada en la Asamblea Legislativa. En nuestros estudios, el economista y asesor del Partido Arena, Rafael Lemus, que está acá. Gracias, Rafael, por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días, Romeo, un gusto estar contigo. Igualmente, César Villalón está con nosotros, un reconocido economista también de nuestro país. César, muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto, gracias por la invitación. Primera vez que estás con nosotros, ¿no? Sí, sí. A ver, para poner en contexto el tema, porque vamos a hablar de este tema de la admisión de estos recursos, de esta demanda, mejor dicho, y los efectos que esto tiene además. Vamos a permitirnos ir hasta la Asamblea Legislativa y recoger un poco el debate que se dio ayer de las distintas fracciones respecto a este tema de la admisión del recurso por parte de la Sala de lo Constitucional. Escuchemos. El recurso admitido por la Sala de lo Constitucional, que inhabilita el uso de los 900 millones de dólares en bonos, ha puesto en aprietos al gobierno. Ante el oscuro panorama financiero, algunos diputados hablan de la posibilidad de emitir otro dictamen, pero las condiciones han cambiado. La aritmética legislativa ya no favorece al partido oficial. Otros urgen a los magistrados que emitan lo antes posible una resolución definitiva y que piensen al menos 2 veces la decisión que tomarán. Manda que en forma puntual y directa busca que se declare por la sala de que los diputados suplentes no tienen capacidad de votar o de tomar decisiones. Eso no ha sido resuelto. Para que resuelvan a favor del país y no a favor de los demandantes, que no sé qué propósito tienen los demandantes, pero que resuelvan a favor del país y que permitan al Estado hacerse de los recursos del caso. El FMLN y los partidos que votaron por los bonos no escondieron su malestar con la decisión de la Sala. Arremetieron en contra de los magistrados porque, a su criterio, no hay base legal para admitir el recurso. Al paso de estas declaraciones salió el Partido Arena, argumentando que se debe respetar la institucionalidad del país. Con esta decisión, los 4 magistrados que la firmaron se están poniendo del lado de la delincuencia. Y admitir una inconstitucionalidad con esos fundamentos inexistentes. Eso es lo preocupante. No están haciendo bien su trabajo, señores de Arena, los señores de la Sala, para promover un diálogo entre Arena y el FMLN. Y no nos van a obligar a través de sentencias a dialogar. Constituye un mensaje errado de parte de quienes se pronuncian desacreditando a la Sala de lo Constitucional. El recurso presentado argumenta vicios de inconstitucionalidad al ser sustituida la entonces diputada Sandra Salgado por el suplente Wilfredo Guevara, en un segundo intento para lograr los 56 votos requeridos. No hay nada en la Constitución que eso obviamente amarre a que el grupo parlamentario solo llame al diputado suplente de la diputada o diputado que se retira. Según los diputados, el dictamen de los 900 millones jamás se envió al archivo como argumenta el demandante. Es por eso que existió una reconsideración para votar por segunda vez. La decisión tomada por la Asamblea Legislativa fue apegada a la Constitución, porque hubo una reconsideración que fue votada antes de someter nuevamente a aprobación. Es de recordar que la emisión de estos bonos fue aprobada en una maratónica jornada durante los últimos días de la legislatura 2012-2015, en las que muchas decisiones fueron tomadas por el FMLN, Gana y otras fracciones minoritarias, con las que sumaban 56 votos. Con imágenes de Eber Ábalos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Rafa, tenemos suficientes argumentos para escuchar tu primera intervención. No hay base legal, dice algunos diputados, sobre todo el FMLN, que no hay base legal para que la Corte Suprema de Justicia haya admitido este recurso en el tema de los 900 millones de dólares. A ver, yo creo que lo que entrar como a calificar tan fuerte si puede o no tiene base para hacerlo, yo creo que es un ¿Pero conoces el reglamento de la Asamblea Legislativa? El reglamento y también la Constitución. Pero el tema es que hay una decisión de la Sala de lo Constitucional y ellos, para admitir un recurso, tienen que llenar los requisitos de forma y de fondo, la demanda, y en este caso ellos consideraron, evaluaron que sí tenía esos requisitos, los cumplía y se admite. Hasta ese momento la Sala no ha hecho
ningún adelanto de juicio ni nada al respecto. Solamente estos son los argumentos del demandante sobre este y este otro artículo o de este proceso. Y manda a las partes a que se defiendan o presenten sus contraargumentos. Y eso es lo que ayer se conoció en la Asamblea. El contenido resumido de esa demanda que le pide a la Asamblea que exponga sus argumentos, que sustente, de que defienda de que eso fue votado de manera legal y conforme a la Constitución. Y ahí donde uno escuchó ese debate ayer al margen de la parte de posiciones políticas, gente que decía de que nunca se mandó archivo o que las personas que votaron sí podían votar, porque hay dos cosas que se está cuestionando en esa demanda. Uno es que la Constitución dice que cuando una iniciativa de ley se mete a votación y no reúne los votos, se envía archivo y no puede ser conocida por 6 meses. Claro, siempre y cuando se vote, ¿no? Y se mande archivo. Y se mande archivo, exactamente. Pero en la Asamblea lo que se hizo es... regresarlo a la comisión. Y que se hace, o se ha hecho muchas veces, que una iniciativa se pasa a votación, no reúne los votos y se manda a la comisión. Lo que ocurrió esa noche es que minutos después de esa primera votación se reactiva y no sé quién de los diputados pide que se reconsidere la votación nuevamente. ¿Ok? Entonces tú lo mandas a archivo y después como recupérenlo, metamos la votación otra vez. ¿Fue legal eso o no fue legal? Desde tu punto de vista, ya que dices que conoces el reglamento y cómo funciona. Mira, lo que pasa es que el demandante está sustentando más en lo que está contemplado en la Constitución. Y yo creo que el tema de la sala es que la sala, la primera pieza y la fundamental es la Constitución. Si tú después en el reglamento interno, que también es ley, pero secundaria, pones otras cosas de detalle que no guarden armonía con lo de la Constitución, estás en problemas. Entonces el reglamento no tiene armonía con la Constitución en este caso. Digamos que eso yo no me atrevería a decirlo, porque quien lo tiene que decidir es la Sala de lo Rafa, Constitucional. te insisto sobre esta pregunta. ¿Por qué admite el recurso la Corte Suprema de Justicia, la Sala? De nuevo, en el escrito que le presentaron hay dos cosas. Que no es conforme con el procedimiento de la Constitución y el reglamento, ¿verdad? Porque se votó y no se mandó archivo, ellos dicen que se mandó archivo, aunque de hecho no fue así. El debido proceso en ese caso. Digamos que es lo que la Constitución dice, es que digamos, mira, la Constitución te da un procedimiento general. En la Constitución no va a haber detalles como métalo a votación una vez, si no logra los votos, mándelo a la comisión. Y si de ahí usted lo requiere recuperar, mándelo otra vez a votación, en una segunda. Eso no lo vas a encontrar en la Constitución. Claro, eso está en el reglamento. Está en el reglamento, pero el tema es si el reglamento está en armonía con la línea gruesa de la Constitución. Pero esa no es la primera vez, entiendo, Rafa, que no es la primera vez que se trae de una comisión una pieza y se somete nuevamente a votación. Costumbre, así se hace, ojo, pero que así se haga, que así sea costumbre, no quiere decir que reúne el espíritu y la línea gruesa de la Constitución. César Villalona, ¿cuál es su opinión respecto a este tema, sobre esta situación que se ha generado a partir de esta admisión de este recurso presentado a la sala? Bueno, mira, a mí desde el punto de vista jurídico se me dificulta dar una opinión, porque yo no soy abogado, yo soy economista, no trabajo en la Asamblea, pero escuchando los alegatos me da la impresión de que, y conociendo los antecedentes de resoluciones de la Sala de lo Constitucional, me da la impresión de que aquí el asunto no es jurídico, sino más político. Si el reglamento no está armonizado con la Constitución, entonces hay que anular un montón de decisiones que ha tomado la Asamblea. Eso me parecería algo increíble, que haya un reglamento que riña con la Constitución, y ha sido el de siempre. De acuerdo a los alegatos que yo estoy oyendo, la Sala no tiene razón, ¿verdad? Por lo que ya se ha dicho. Pero muchas resoluciones de la Sala no tienen nada que ver con un asunto. ¿Tú sí crees que la Sala fue sorprendida con este escrito presentado por estos ciudadanos? Yo creo que la Sala tiene agenda política. La Sala ha tomado muchas decisiones que son inconstitucionales. Te puedo mencionar algunas. Por ejemplo, el hecho de que una persona se pueda postular no por un partido político, una decisión de la Sala, eso violó la Constitución. Yo no quiero decir que eso esté mal, que una persona pueda ser candidata a diputada por un movimiento y no por un partido. Pero la Constitución es muy clara cuando dice que tiene que ser partido político. Y la Sala tomó una decisión
que riñe con la Constitución, pero es de obligatorio cumplimiento. En el año 2012, la Sala decidió que 5 magistrados y suplentes que habían sido elegidos por la Asamblea Legislativa saliente, todavía no tomaba posesión, la que fue elegida en el 12, no podía elegir a esos 5 magistrados de la propia Corte, porque ya había elegido 5 en el 2009. Tomó esa decisión, que no podía elegir 2 veces la misma bancada, y le recomienda a la que toma posesión en el 2012 que elija lo del 2006 y lo del 2012, o sea que elija 20. Decidió que no se puede elegir 2 veces y le pidió a la nueva que elija 2 veces, lo del 6 y lo del 9. Son cosas, desde el punto de vista jurídico, oye, César, sí. me parece que son decisiones que tienen un propósito más de carácter político, que tiene que ver también con este tema de César, la sala es, lo que hace es estudiar si algo es constitucional o inconstitucional, ¿no? Y agarrando de nuevo este caso, esta situación de los 900 millones y el procedimiento que se utilizó para su aprobación en la Asamblea Legislativa, tú, como bien lo dices, no eres ni diputado y tampoco trabajas en la Asamblea, pero has escuchado también. ¿A ti te parece que ha cumplido o que cumplió el requisito de ley este procedimiento de aprobación de los 900 millones? Yo creo que sí, porque está de acuerdo al reglamento. ¿Aun cuando se haya llamado otra vez a votación en la misma plenaria? Sí, pero nunca se fue a archivo. O sea, está de acuerdo al reglamento. Ahora, si ahora resulta que el reglamento es inconstitucional, entonces hay que anular todo lo que ha hecho la Asamblea. Yo lo que creo es que la Sala tiene una agenda política, que este problema no es jurídico. No, mire. A ver, en el mismo escrito de los demandantes, ellos dicen que están únicamente los efectos sobre ese decreto, ¿vea? Que es como el 1765, una cosa así. O sea, ellos dicen, miren, todo esto, las implicaciones de los efectos se limitan del demandante mismo a este decreto. Y no va a surtir efectos, incluso ellos los ponen hacia atrás. Pero eso no lo decide el demandante, eso lo va a decir la Corte Suprema de Justicia en su resolución final. Pero ojo, te voy a poner un ejemplo también de títulos, valores. En el pasado, ahí como por el año, en los 90, a finales de los 90, hubo una emisión que hubo un procedimiento igual, que no estaba conforme a la Constitución, no recuerdo cuál era, pero los títulos se colocaron. Y la Sala que dijo, miren, este procedimiento es inconstitucional, pero esos ya están colocados, ni modo. Pero de aquí para adelante, no más. O sea, lo que te quiero decir es que, además, han habido otras leyes, otros artículos que se ha dicho, este artículo es inconstitucional, pero no quiere decir que todas las decisiones se revierten. Ejemplo, se dijo que la Ley General de Electricidad, uno de los artículos era inconstitucional, el tema de las concesiones. ¿Ok? Pero ya se habían hecho concesiones, sí. Bueno, eso queda, sí. Claro, por eso digo, al final es la Sala la que determina cómo va a emitir su fallo, ¿no? Sí, pero no es el demandante el que dice. El demandante puede pedir, digamos, una lista al estilo fin de año. Hay unos principios y es que tú tratas que el status quo no alterarlo, porque lo que César dice es, si esto se declara inconstitucional, entonces hay desplome con todo el marco legal vigente. No, es solamente si es retroactivo, si fuera retroactivo. Sí, y la medida cautelar es sobre las implicaciones de ese decreto. Por eso ha frenado que la colocación de títulos se dé, porque es sobre ese efecto. Pero sí puede tener efectos a futuro esto. No, por supuesto. Ok, entonces fíjate bien lo que también acaba de admitir la Sala, que es otro recurso que fue presentado por otro ciudadano respecto a los diputados suplentes, que tiene que ver, por cierto, con esta votación de los 900 millones de dólares. ¿Qué se dio en esa sesión plenaria? Que la diputada Sandra Salgado no quiso votar a favor de la emisión de los bonos, ella se levanta, o la levantan, yo no sé, pero de repente aparece el suplente de Guillermo Gallegos. Correcto. Y él sí vota a favor de la emisión de estos 900 millones de dólares. Por ahí está cuestionando este demandante, ¿no? Y es el estudio, el escrito que ha sido admitido por la Sala, está demandando de que esto es ilegal también. Que los suplentes voten o que prácticamente está diciendo que no son diputados, que son simples ciudadanos, está diciendo, ¿no? Y ojo, que entonces los actuales suplentes están en vilo también. Los actuales suplentes de los diputados propietarios también están en vilo al haber aceptado ese escrito la Sala de lo Constitucional. Mire, ese tema es un poco más complejo por lo siguiente, por todo lo que has Pero tiene que ver también con la misma implicación de los 900 millones, como tú lo dijiste al principio. Todo lo que tú has narrado del tema de la exdiputada Sandra Salgado, de que no votó
y luego la sustituyen. Todo eso tiene que ver con la primera demanda de los títulos valores, de los 900. Eso también está cuestionado en esa primera demanda. Está cuestionado para decir que fue inconstitucional la votación o la aprobación de esa ley, de los títulos. Pero hay otra que se presentó, que ayer se conoció también, otra demanda admitida por la Corte, por la Sala, en la cual se está cuestionando, o más bien diciendo que es inconstitucional, la ley que reforma el Código Tributario, donde lleva un montón de cosas, incluyendo aquello de las publicaciones, en donde ahí sí se argumenta expresamente que como 6 personas, diputados, votaron a favor de esa ley. Suplentes. Y entonces todo el argumento ahí es que los suplentes, ojo, esta cosa es bien delicada, porque está diciendo que los suplentes no han sido elegidos democráticamente. Por lo tanto, no son diputados. Que digamos no pueden... O diputados ilegales, ¿no? Digamos que eso ya son como calificativos que no me atrevería a indicarlos. Sí, pero si no fueron elegidos correctamente, ¿qué significa, Rafael? A ver, lo que pasa es que otra vez, ¿qué es lo que están los demandantes cuestionando? Que la Constitución dice que los diputados tienen que ser elegidos democráticamente por la voluntad popular. Y la pregunta es, ok, ¿los suplentes han sido elegidos democráticamente? Esa es la discusión. Hay un montón de gente en el país, juristas, incluyendo estos que han presentado la demanda, que dicen que no. ¿Por qué? Porque tú nunca votas por los suplentes. ¿Ya? Bueno, algunos decían también, incluso algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron elegidos también con algunos votos de diputados suplentes, ¿no? Es decir, que no solo los propietarios votaron en esa elección. A ver, César. No, pero ese es un argumento muy infeliz, demasiado infeliz. ¿Qué es democráticamente? ¿Qué quiere decir democráticamente? Porque este es un problema de interpretación. Si el procedimiento establece que se vota por los propietarios y los suplentes los acompañan, ese es el proceso. El proceso democrático es el que está establecido. No es necesariamente que se vote directamente por el suplente, porque así no está establecido. Está establecido votar, incluso antes se votaba hasta por una bandera, por una planilla, o salían de acuerdo a la cantidad de votos que sacara un partido. La famosa, ¿cómo se llamaba? Lo que salían por la plancha. Esa era la democracia del momento. Ese era el concepto de democracia del momento. Ya esa plana no existe. Pero se sigue el voto por bandera, donde tú puedes votar por la bandera y no votas directamente por alguien. Puedes votar por alguien directamente y por la bandera. Puedes votar solo por las personas. Ese es el concepto de democracia. Si mañana se cambia la Constitución o se cambia la forma de elección y se decide que hay que votar también por el suplente, entonces ese es el concepto. Incluyendo su fotografía. Incluyendo su fotografía, pero eso no existe. De manera que votar como se votó ahora no es antidemocrático. Es el sistema que tenemos. Toda la vida los suplentes han votado en la Asamblea Legislativa. En el año 2001, recuerdo que con los votos de un diputado del FMLN, llamado apellido V, le decían V, no recuerdo si era su seudónimo, se aprobaron unos bonos. Él era diputado del Frente y se pasó, votó con Arena. Un suplente, y no era suplente exactamente del que no asistió, porque la bancada decide quién es el que suple. Llama a cualquier otro suplente para llenar el problema aquí no es jurídico, aquí lo que hay es un problema político, es una lucha alrededor de proyectos políticos. La Sala de lo Constitucional podría tomar decisiones que afecten la finanza pública y eso beneficia a un partido político. Eso afecta al gobierno. Si el gobierno tiene problemas financieros. ¿Tú crees que la Sala está tomando decisiones políticas? Las decisiones de la Sala son políticas y muchas violan la Constitución. Las dos que yo mencioné son inconstitucionales y hay más. La Sala ha estado reformando la Constitución y no le compete a la Sala reformar la Constitución, sino a la Asamblea Legislativa. Bueno, hagamos la pausa, ¿les parece? Y regresamos para continuar hablando sobre este tema. Cronológicamente, Lorena Peña dijo ayer, esto es importante decirlo, ¿no? Dijo, reveló así el detalle de cómo fueron dados los hechos precisamente en el día de la plenaria donde se aprobaron estos 900 millones. A las 21:34 el dictamen favorable, dice, no alcanzó los votos. A las 21:43 el mismo volvió a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, es decir, que después del primer debate, ya, este dictamen vuelve a la comisión, pero no va al archivo, sino va a la Comisión Especial del Presupuesto. Luego se reconsidera, como dice Rafa, ¿verdad? Se llama de nuevo, esto sucede más o menos a las 23:47, se aprueba la emisión de títulos valores en una nueva votación. La duda es, este es el debido proceso, ¿no? La duda es si este dictamen fue mandado al archivo o fue mandado a la comisión para
volver a analizarlo y llamarlo dentro del mismo plenario, ¿no? Y votarlo por segunda vez. Eso, como dice Rafael, ha sido normal también en otras plenarias. Lo que aparentemente no es correcto es que se vaya al archivo y después se llame el archivo, porque el reglamento dice que tienen que pasar 6 meses para que ese dictamen sea llamado nuevamente o traído nuevamente al Pleno para ser reconsiderado para una nueva votación. Pero en este caso, entiendo hasta con los tiempos, como lo dice Lorena Peña, nunca fue al archivo, sino que a la comisión. Esto salvaría, digamos, una buena parte, aunque hay que esperar, lógicamente, lo que diga la sala al respecto. Pausa, regresamos. A ver, Rafa, ¿cuál es tu opinión entonces respecto a esto que se ha dicho, ¿no? Sobre la legalidad o ilegalidad de los suplentes, pero también sobre lo que te leía antes de ir a la pausa comercial, cómo detalla Lorena Peña con los tiempos, el debido proceso y todo eso? Quizás voy a comenzar con el tema de la descripción que hace la presidenta de la Asamblea. Mira, hay que decir que yo estuve presente en esa sesión y lo que ella describe en ese relato, así es, así ocurrió. Pero el tema no es si eso fue o no fue así, sino si eso que se actuó es conforme al reglamento y a la Constitución, pero más importante a la Constitución. Y eso que nos va a decidir es la sala. ¿Pero qué dice la Constitución entonces? No me queda muy claro qué dice la Constitución respecto a este tema. Manda que las iniciativas pasen a un proceso de votación y si no reúne los votos, se manda archivo. Ya. De nuevo, la Constitución no te va a entrar a los detalles. ¿Qué pasa si lo someto en una primera ocasión y no reúno los votos y yo lo quiero reconsiderar? Esos detalles no están en la Constitución. Ya. Eso es lo que la sala va a dirimir y va a dar una sentencia con los fundamentos y las pruebas que se presenten en las partes. Ya el demandante presentó sus argumentos y pruebas. Hoy falta el demandado, que es la Asamblea, y el fiscal, que entreguen sus versiones de lo que haya ocurrido y sustenten lo que ellos consideren. Eso está por desarrollarse. Entonces yo lo que diría es, bueno, ojalá que las cosas sucedan como dice la presidenta, que va a tener la razón y que le van a fallar a su favor. Pero sí, el tema que yo veo más delicado es el de los suplentes. Es de los suplentes. Porque ahí incluso si tú me pides a mí un argumento para defenderlos, no lo encuentro. Y eso ya es grave. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a defender que hayan sido elegidos democráticamente cuando no han sido ni siquiera nombrados quienes iban en las papeletas? La gente conoce que estaba votando por un diputado X de tal departamento cuando fue a votar. No. ¿Hizo campaña? ¿Se promocionó el suplente? No. Entonces queda como anónimo. Y tú incluso no sabes ni quién quedó de suplente. Es más, yo trabajo ahí y no los conozco a todos los suplentes. Los 84 suplentes no los conozco. ¿Verdad? Y es complicado. Es más, tú te encuentras en los pasillos de personas ahí y no sabes si es suplente, si es diputado. Si es suplente. Bueno, una cosa es que no se conozca, pero la parte de la legalidad es el punto, lo que te quiero decir es que la parte de la legalidad, si el procedimiento... Fueron elegidos de manera anónima. Pero eso, como dice César, eso dice la ley, Rafael. No, en este momento dice que es la manera y la única forma de elegir a los suplentes. No, pero ojo, otra vez. Si en el Código Electoral dice este es el procedimiento, no quiere decir que eso que está establecido en el Código Electoral sea conforme a la Constitución. Ese es el tema. O sea, Ojo, la Constitución dice que tienen que ser los diputados elegidos democráticamente. Y en otro artículo dice que tiene que ser voto directo. Ok. César, antes de mostrar un tuit de Lorena, porque ayer funcionarios del gobierno de nuestro país, incluyendo por supuesto la presidenta de la Asamblea Legislativa, hablaron precisamente sobre los efectos que puede tener esto, ¿no? Pero solo para cerrar la discusión de lo que está diciendo Rafael respecto al tema de los suplentes. ¿Tú insistes en que hay legalidad en la elección de los suplentes en este momento? Claro, porque aquí lo que está en juego entonces es cuál es el concepto de democracia. O sea, ¿de dónde sale que democráticamente elegir un suplente tiene que ser votar por él, por su cara? Eso no está establecido. Como no estaba establecido que era democrático, que no era democrático, las planchas. ¿Verdad? Las cosas van cambiando con el tiempo. Hoy son elegidos así, punto. Ese es el sistema que tenemos. Si la sala quiere cambiar eso, o la Asamblea Legislativa, bueno, que modifique la forma de
de elección de los suplentes. Pero no tiene razón Rafael cuando dice, mire, lo importante sería mejor o lo mejor sería ver su rostro y saber quién es, conocer de esa persona. Entonces que de ahora en adelante se cambie y se elijan de esa forma, ¿verdad? Porque no podemos decir que lo que se decidió en los años 90 en la Asamblea, en el 2001, en el 2002, en el 2007, no era democrático. Porque en esa época no existía voto por rostro, ¿verdad? Y había un sistema de democracia representativa funcionando en el país. ¿Qué efecto tendría, este es un campo hipotético, qué efecto tendría el hecho de que la sala, por ejemplo, pues le dé la razón a este demandante en el tema este de los suplentes? Bueno, que se anula lo que decidió la Asamblea. Pero para adelante. Sí, así es. Habría que ver la resolución de la sala. Yo insisto que la sala tiene decisiones políticas, supuestamente fundamentadas en lo jurídico. Para mí, lo de la sala es un instrumento político. La sala ha tomado resoluciones inconstitucionales. Insisto, la sala de lo constitucional ha violado la Constitución. Oiga, César, pero son de obligatorio cumplimiento sus fallos. Rafael. No, mira, yo creo que lo primero es cierto, las decisiones de la sala en algún momento tienen que sopesar el fallo con los efectos del fallo. Entonces, en esas ocasiones siempre se ha actuado con prudencia. ¿En qué sentido? Cuando en su momento se dijo que la plancha era inconstitucional, no se dijo todos los que fueron diputados de plancha reviertan todas las decisiones. Claro. No. O cuando se dijo, miren, los diputados que están elegidos por bandera son inconstitucionales, entonces... O sea, algo así como el error ya se cometió y que siga siempre de esa manera. Los efectos son de aquí en adelante. Es lo que te digo, el status quo no lo vas a desplomar. En ese campo, y viendo hacia adelante y hablando hipotéticamente, lo aclaramos, Rafael, si la sala resuelve a favor de este demandante, ¿qué pasaría con los suplentes? ¿Tendrían que desaparecer? No, lo más probable es que los suplentes actuales serían suplentes hasta finalizar su periodo. Y la siguiente elección se tendría que definir en el código electoral, modificarlo para guardar la armonía con la resolución y la Constitución. Esa sería la implicación. Pero hay una diferencia aquí con respecto a lo que se ha cambiado antes. Una cosa es que se planteó que la plancha no era constitucional y se modificó y se eliminó la plancha. Pero en este caso tiene que ver con una decisión que ha tomado la Asamblea Legislativa. O sea, está referida a una demanda contra una decisión, que fue la aprobación de la reforma al código tributario. De manera que la sala puede decir es inconstitucional y es inconstitucional la modificación del código tributario. Puede decidir las dos cosas. De hecho, ¿verdad? Así sería. Okay, o sea que sí tiene efectos retroactivos. César, tú dices que la sala toma decisiones que son más políticas que constitucionales, ¿no? Tanto así como para aseverar, como lo han dicho algunos dirigentes del Partido FMLN, como para aseverar que la sala está siendo cómplice con la delincuencia en este país, que la sala será responsable por la situación de delincuencia. Yo entiendo el espíritu en el cual lo dicen ellos, ¿no? Porque más o menos unos 100 millones de dólares de esos 900 iban destinados precisamente al tema de la seguridad pública, para la compra de equipamiento, digamos, de la Policía Nacional Civil. De tal forma que Lorena Peña puso el siguiente tuit, lo voy a poner en pantalla en este momento para que ustedes lo vean y para ver si mis invitados comparten también esa opinión. Dijo, si nos prohíben emitir bonos, cobrar a los que fingen pérdidas y publicar evasores, ¿a dónde quiere ir la sala de lo constitucional? ¿Que quiebre el gobierno? Bueno, mira, aquí hay dos proyectos políticos fuertes, el del FMLN y el de Arena. Son dos proyectos políticos. Cada quien se ubica de acuerdo a su preferencia. Yo creo que Arena representa un proyecto de la cúpula empresarial del país, no del empresariado, sino de un sector. Y el Frente encabeza un proyecto, digamos, más popular de reformas, en un sentido más de pueblo. Yo creo que la sala está trabajando para afectar el proyecto del Frente. Lo viene haciendo desde hace tiempo. Pero pones a la sala como un instrumento. Sí, como instrumento de sectores oligárquicos para afectar el proyecto del FMLN. No es la primera vez que toma decisiones de este tipo. La sala ya ha afectado la finanza pública. Prohibió, declaró inconstitucional el impuesto del 1% a las ventas brutas de las empresas que declaran pérdida. Podríamos decir, bueno, que declaran pérdida y no cierran. Eso le costó al gobierno más de 60 millones en el año 2013. Solo en el año 2013. Afectó la finanza pública. Podemos decir, bueno, está defendiendo a los evasores. Porque ¿cómo tú explicas que una empresa tenga pérdida durante 10 años y no cierre? ¿Verdad? Declaró inconstitucional el impuesto para la contribución para las víctimas de accidentes. Acaba de declarar inconstitucional el 1% a los activos, también para
empresas que sabemos que declaran pérdida y evaden impuestos. Y ahora está la posibilidad de bloquear los bonos por 900 millones y de bloquear la reforma del Código pero Tributario. deberíamos de partir entonces del hecho de que todo lo que dice la Asamblea Legislativa es constitucional. ¿Podría ser que la Asamblea también esté cometiendo errores y aprobando, tomando decisiones que pueden violar la Constitución, ¿no? Sí. Aun cuando sean diputados y se supone que la conocen. Pero a mí me parece que los fallos de la Sala no tienen un sustento legal suficiente como para revertir estas decisiones. Me parece que se fundamentan en lo legal para tomar decisiones políticas. Esa es la impresión que yo tengo. Es un asunto más político. ¿Qué tiene de inconstitucional el impuesto al 1% de los activos? Por ejemplo, hablan de doble tributación. No es correcto, no hay doble tributación. Porque si la empresa declara ganancia, paga por la ganancia. Ese tema y si también declara lo conoce pérdida, Rafael muy bien. y si declara pérdida, se le cobraba sobre los activos. No se le cobran dos impuestos. Yo no acepto la inconstitucionalidad en lo personal con respecto a ese impuesto. Lo mismo sobre la venta bruta. No se le iba a cobrar sobre las ventas y sobre la ganancia. No hay una doble tributación. Y el alegato fue doble tributación. Ahí te menciono dos, ¿verdad? Y hay un montón de resoluciones que ya se sabe. Que no se apegan a la Constitución. A ver, mira, sobre el tema del tuit que puso la presidenta de la Asamblea. Acordémonos que los diputados toman posiciones políticas y hacen expresiones y manifiestan visiones políticas. Pero otra vez, aquí lo que estamos es en que la Sala está conociendo una demanda y que en ese proceso va a sopesar los argumentos del demandante con los que presente las instituciones de gobierno demandadas. Entonces yo insistiría, lo que debería de hacer la Asamblea es sustentar sus argumentos en el que dice que lo que ha actuado es conforme a la Constitución. Punto. Y dos, ya el resto de cosas, de expresiones, como por ejemplo una que escuché por ahí de que como admitieron ese fallo, están del lado de los delincuentes. No, mira, eso ni por cerca. ¿Cómo vas a decir tú que los magistrados están a favor de los delincuentes? Nada que ver. Lo que ellos están nada más es admitiendo una demanda. No han fallado, no podés sacar esa conclusión. Aun cuando fallen en cualquier sentido, no quiere decir que están a favor de los delincuentes. Su rol es tutelar que todas las leyes estén conforme a la Constitución. O sea, esa lectura e interpretación viene por lo que te decía, ¿no? Porque parte de los fondos, cerca de 100 millones, eran precisamente... vámonos a los fondos. Iban a ser dedicados precisamente para fortalecer la policía. 100 millones se colocaron un día de estos, pero no se lograron liquidar y iban destinados para seguridad. Pregunta, ya no pueden echar mano de eso. ¿Tienen otra opción para emitir esos 100 millones de dólares? ¿Sí o no? Sí tienen, los letes. Y lo han hecho muchas veces. Si saben que eso puede ser puente, ¿por qué no lo hacen? O sea, el tema de dinero no es... Es más, se lo preguntaron ayer al secretario técnico y dijo que sí tenían recursos para terminar el año. Porque tienen como más de 300 millones de espacio para emitir letes. O sea, el tema no es que aquí hay desplome. Se está queriendo ver así, pero no. Se los preguntaron también. Y con esto ustedes quedan quebrados, desequilibrados, no cierran el año. No tenemos formas de cerrar el año. Y es cierto, tienen formas de cerrar el año. ¿Por qué? Porque esto es algo adicional. Ahora, el tema es el siguiente. Miren, el país de lo que más necesita es de avanzar en la resolución de los problemas de la gente. Y para eso tenemos que tener un orden jurídico, económico, etcétera. Pero todos cooperar a eso. De nada nos sirve estar en esta guerra entre todos, vean las instituciones, los partidos. No, busquemos la manera de progresar en armonía. No, claro, y ese es, entiendo yo, el propósito de alguna manera, buscar préstamos internacionales, emisión de letes, bonos, etcétera, ¿no? Tener la plata, la solvencia financiera, digamos, o ser solvente económicamente para poder hacerle frente a los programas sociales, a las demandas de la misma policía, medicinas, escuelas, etcétera, ¿no? Entiendo que esa es la lógica por la cual se busca de alguna manera este tipo de mecanismos. Antes de cerrar... Quiero aclarar un asunto. No es lo mismo estos bonos, estos 100 millones de bonos, que emitir lete. Porque la lete es pagadera en el año. Es decir, es para resolver problemas deuda de a corto plazo. Yo dije puente. Sí. Emitir lete de manera como puente. Se pueden conseguir 100 millones de ventas emitiendo lete, pero hay que pagarle en el año porque es para resolver problemas de caja chica.
Pero si son bonos, es un periodo largo con intereses bajos. Hay una diferencia, afecta la finanza. Sí, yo estoy de acuerdo en que no va a haber una quiebra por eso. Me refiero en lo que se refiere a terminar el año. Pero sí es más duro tener que emitir lete que emitir bonos. Ok. ¿Verdad? Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos, si quieren, hablamos un poco. Dije que íbamos a hablar del tema de pensiones, pero es un tema bastante larguito, ¿no? Vamos a hablar sobre cuáles son las salidas que le quedan. Rafa, que tú has hablado mucho y has estado en algunas exposiciones que tú has hecho sobre ese tema. Quiero conocer la opinión de César Villalona sobre este tema. Bueno, y si no son bonos, si no son letes, ¿por dónde tiene que ir? Lo que siempre preguntamos, porque es importante tener más claridad, ¿no? ¿Por dónde tiene que ir la salida económica de este país? Para ya no depender de esto, de los bonos, de los préstamos internacionales, que se supone que el chorrito ya no da para más. Hay que ver entonces cómo se va a financiar a futuro los programas sociales y todas las demandas sociales que tiene nuestro país. Volvemos. Bien, voy a comenzar pidiendo la opinión de César respecto a este tema. César, César Villalona, ¿cuál es tu opinión respecto a cómo se va a enfrentar las demandas a futuro, si no es ya con préstamos, si no es ya con la emisión de bonos, etcétera, ¿no? ¿Cuál es desde tu punto de vista, la salida que puede tener financieramente hablando el país? Mira, yo creo que el gobierno todavía puede aumentar sustancialmente sus ingresos. La problemática financiera del gobierno, vamos a dar nuestras valoraciones. El gobierno tiene un déficit, como tienen déficit todos los gobiernos del mundo. Casi todos los gobiernos funcionan con déficit fiscal. Eso es normal. Por cierto, es un déficit mucho mayor que el de hace algunos años. Esto se enfrenta aumentando los ingresos o reduciendo los gastos, o combinando las dos medidas. Por el lado de los ingresos, el gobierno tiene mucho margen. Aquí hay una evasión de impuestos. Hay que insistir en este tema, que según el ministro de Hacienda, está en un 28% del año 2013. Este es el último dato que yo conozco. Estamos hablando de 1.500 millones de dólares. Eso supera con creces el déficit fiscal, que son más de 800 millones. Este año va a cerrar por los 800 millones. Es decir, hay un margen de recaudación controlando la evasión. Este es un punto clave. Y esto tiene que ver mucho con el trabajo que haga el Ministerio de Hacienda, con el control que se haga del contrabando, porque el producto importado evade el arancel y evade el IVA. Y las importaciones andan por los 11.000 millones de dólares. La mayor evasión viene por ahí. La del IVA, vía contrabando. Bien, segundo punto, aquí hay 26 leyes que permiten no pagar impuestos. Yo creo que hay que hacer una revisión de esas leyes y hacer algunas modificaciones en aquellas que no son importantes. Muchas de esas leyes no han servido para generar inversión ni empleo y le cuestan al Estado más de 1.000 millones de dólares. Ese es el gasto fiscal. Estamos hablando de una cifra muy alta. Y eso se puede hacer en la Asamblea, no requiere 56 votos. Y está pendiente en el país una reforma fiscal de verdad. Yo sí creo que aquí no se ha hecho reforma fiscal, desde que Arena terminó. La reforma fiscal que se hizo aquí fue la que hizo Arena. Yo creo que hay que hacer una al revés de la que hizo Arena. Todavía el sistema tributario descansa en impuesto al consumo y a los salarios. El 80% de la recaudación del gobierno proviene del IVA, los aranceles, los impuestos selectivos al consumo, las contribuciones y la renta salarial. Eso hay que modificarlo en la Asamblea. Se requieren 43 votos. Se puede hacer una reforma. Yo creo que también el endeudamiento se va a ir frenando. Arena no va a dar ni un voto ya para préstamo. Este es un periodo donde va a ser muy difícil que haya endeudamiento. No veo a Arena aprobando préstamos. No están de acuerdo con estos 900 millones de los bonos, por ejemplo. Y eso significa que el endeudamiento va a tener un tope y el pago de la deuda se va a reducir paulatinamente. Hay que buscar una solución al tema de las pensiones. Ese es un tema que está conectado con la finanza pública. Las salidas están adentro, ya que no se puede hacer más uso de préstamos, la salida está adentro, ¿no? Sí, pero no es terminado. Hay más. Sí. El tema de las pensiones tiene que ver con el de la finanza pública, que es otro paquete, pero que puede aliviar la situación financiera. Y es que es un tema bien amplio César. Sí, es muy amplio. Está el propio crecimiento de la economía, que depende de inversión pública y privada. Y yo creo que se puede fomentar más inversión extranjera y más inversión pública. Vamos a hablar en otro programa sobre este tema, ¿no? Sí. Ya que veo que hay muchos elementos como para discutir. Tengo que ir al enlace con la Radio 109. Okay. Y vamos a aprovechar ahí para que Rafael pueda plantear también este punto también sobre el tema de cuáles son las salidas viables que tiene el país en materia económica.
Tony, un saludo para ti hasta la Radio 109, gracias a Puma. Puma, Ion Diesel, ultra bajo en azufre, presenta. Vamos a platicar. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Un gusto. Te estoy viendo ahí ya, en pantalla. La estamos pasando muy bien aquí con Sí, nuestros invitados. No quiero decir que es un relajo, pero es mucha alegría. Suena a viernes, pero más sábado. Suena a viernes, pero más a sábado, como dice Rafa. Así la pasamos aquí en 109 y queremos compartir con ustedes. Estamos conociendo reconociendo también a Cristina Cornejo, Carla Hernández y Juan Pablo Herrera. Todos están en su primer periodo como diputados propietarios. A ver, y veo a Rafael Lemus, que, Rafael es asesor. Asesor de Arena en la Asamblea, sí. Y César Villalona es un economista de nuestro país. Mucho gusto, César. Persona de la cual hemos escuchado por primera vez sus opiniones respecto a este tema, aquí en Canal 2. Al de las pensiones, creo yo, que estaban en ese tema, ¿verdad? No, estábamos hablando, yo le estaba preguntando a César precisamente cuáles son las salidas, a propósito de la discusión de este recurso admitido por la Sala de lo Constitucional que le pone freno al tema de la emisión de bonos, ¿no? Y entonces le preguntaba a César cuál era la salida que se planteaba económica si ya no se puede recurrir a los préstamos. Ya César opinaba y se quedó pendiente que Rafael diera su opinión respecto a este tema. Rafael. Bueno, adelante. A ver, un saludo cordial ahí a los diputados y también a Tony y Diana. Gracias. A ver, sobre la pregunta, yo no veo una cuestión tan fatal en el sentido de que tenemos que esperar el fallo de la Sala de lo Constitucional, pero al margen de eso, el país en los próximos años tiene que seguir tomando decisiones de más endeudamiento. ¿Por qué? Porque las necesidades de financiamiento del país tienen que ver de manera gruesa con tres temas. Uno es, hay que seguir amortizando la deuda, o sea, pagar el capital de los vencimientos de la deuda, que esos son más o menos al año cerca de 600 millones de dólares. Hay que seguir pagando pensiones, que eso también es alrededor de 400 millones de dólares por año. Además tenemos un desequilibrio entre ingresos y gastos del gobierno, que en conjunto todo eso te hace como alrededor de entre 1.800 y 2.000 millones de dólares por año. Son 8 puntos del PIB por año de necesidades de financiamiento. Es decir, queramos o no, tenemos que seguir conversando todos los partidos políticos de cómo buscar entendimientos y ordenar fiscalmente el país, pero ojo, tenemos que también poner mucho esfuerzo todos en cómo promover crecimiento. A ver, porque si no proponemos crecimiento, se nos va a complicar el camino. Corríjanme si me equivoco, por favor, todos, los diputados aquí también. Lo que el demandante, y lo que ha aceptado la Sala Constitucional, lo que el demandante cuestiona es el procedimiento de la votación, más no el hecho del endeudamiento de los 900 millones que ya dijo el gobierno que los necesita. Correcto. ¿Es así? Correcto. Es correcto. Sí, a ver, Carla. Es correcto, eso es lo que están cuestionando. Mencionan una violación en el procedimiento, que ya lo hemos visto en otros casos que admitió la Corte de otra índole. Y, por ejemplo, cuando hubo la reforma a las juntas directivas de las 20 autónomas, algunas se admitieron precisamente los amparos por el tema de la violación procedimental. Entonces ahí esperaríamos lo que diga la sala ahí Rafita me corrige si me equivoco, tendríamos que retomar el tema en la Asamblea y volver a someter al proceso. Sí, lo que pasa es que Cristina Cornejo. Sí, lo que pasa es que se hace un cuestionamiento sobre cosas que no pasaron en la Asamblea Legislativa, porque yo creo que si se hace una admisión por procedimiento, el procedimiento que han planteado los demandantes no es cierto, porque hay muchas cosas ahí que no pasaron y de hecho uno de estos dictámenes nunca se fue al archivo, se puso a reconsideración, pasó a la comisión y después se dio la nueva votación para aprobar los 900 Cristina, millones. qué bueno que está usted también, porque Rafael me decía, mire, una cosa es el reglamento interno de la Asamblea Legislativa que establece, ¿no?, que si no se va al archivo puede ser llamado de nuevo el dictamen, pero me dice otra cosa es la Constitución de la República, dice Rafael, que es la ley primaria, ¿no? Así es. Y dice, según Rafael, que la Constitución de la República establece que ese dictamen tuvo que haberse ido a archivo. A ver, no, quizás sí, pero en la siguiente manera. La Constitución te da la línea gruesa. La Constitución nunca va a entrar en los detalles, por ejemplo, somételo a votación. Si no logra los votos, haga tal decisión. Y si no, reconsidérelo. Esos detalles ya no los tiene la Constitución. Pero tú me decías que es posible que sea inconstitucional el reglamento. Eso es lo que va
definir en su fallo la sala. ¿Qué dice el Claro, reglamento de pero la el Asamblea? reglamento ya tenemos más de 15 años de estar con él y de hecho, como Sí, pero- yo quiero decir, Rafael también sabe que no es primer dictamen que pasa de esta Correcto, manera. es Esto correcto. ha pasado muchísimos y además también el tema de la Ok, votación pero de los el que haya fuimos pasado suplentes. 20, 30 veces no significa que no sea inconstitucional. No, digo porque si no tendríamos entonces que declarar inconstitucional No. todo lo que pasó de No. esa manera. No, Es que no. ese es el punto fundamental que creo yo que Ok, también debemos César, de ¿cuál es revisar. tu opinión? Correcto lo que está diciendo Cristina, porque todo ha sido aprobado de esa manera, o muchas cosas han sido aprobadas de esa manera, pero quiero decir otra cosa, no es un simple cuestionamiento a un procedimiento. Lo que busca el demandante es que la sala declare inconstitucional la aprobación. Por lo tanto, hay que aprobar de nuevo. Y cuando vaya a votación, Arena tiene 35 diputados y diputadas. De manera que no van a ser aprobados los 900 millones, porque ya sabemos que Arena se opone. Arena no votó a favor. Tú me estás ¿verdad? hablando hasta A de un no ser cálculo que- político de la sala. Claro, entonces O del aquí de lo que se demandante, mejor trata, dicho, ¿no? aquí de Del lo que se demandante, trata más bien. no es de un simple procedimiento, es de que el gobierno no pueda conseguir los 900 millones, a no ser que Arena, ojalá, no sé qué diría Lemo, ¿verdad? Él es No, yo asesor, creo que, esté de acuerdo en una nueva nadie votación. está con un espíritu si se da, de votar a destruir el favor. país, vea, o ahorcar al gobierno. Puede ser que... Pero no votó Arena. Pero Arena no vemos un votó, ejemplo Arena en ha el estado que en la contra. sala falló forma a en que se favor. estaba... Y está defendiendo a la sala. Pero Lemo dijo algo hace Mira, un ratito, de que recordemos- había necesidad de nuevos préstamos. Recordemos de que esos préstamos, en el momento que se llevaron a votación, que fue al cierre en las últimas semanas para finalizar la asamblea que terminó, se hizo corriendo, en que se hicieron como 4 sesiones en una semana o 3. En una de esas se fueron esos préstamos, esa emisión, autorización de bonos. Pero ojo, esa plata no es que le urja ya al gobierno. Algunas eran para pagar títulos de corto plazo que ya habían sido emitidos, otras para otras demandas, cosas que el gobierno va resolviendo en el camino, que ya están contempladas en el La pregunta presupuesto. es, si se siguen, vaya, en caso de que se diera una nueva votación, hay que esperar a ver qué dice la sala. Correcto. O sea, si se siguen los procedimientos correctos, ¿Arena votaría por esos 900 millones? Arena lo que ha estado pidiendo primero es una ley de responsabilidad fiscal, que es una de las cosas que nosotros hemos puesto sobre la mesa y que fue una de las condiciones cuando en otro momento sí hemos aprobado préstamos. Y les voy a dar un ejemplo. Los 60 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica que se necesitaban para el agro. Se firmó una carta de entendimiento con el resto de los partidos y ahí los compromisos eran la ley de responsabilidad fiscal, también el tema de invertir en infraestructura de riego y bordas, y todavía estamos esperando ver cómo se ejecutó ese préstamo. O sea, lo que nosotros queremos es que si nos endeudamos, se ejecute donde debe de ser y que sea un endeudamiento Bueno, Juan Pablo, responsable. la opinión de Juan Pablo, Sí, nada más, a ver, por Juan favor. Pablo. Y realmente, pues ayer en la plenaria fue una discusión muy fuerte en este tema, y lo que quedé sorprendido, así con mucha sinceridad, es que Arena no dijo que había ido archivos a pieza. Entonces yo creo que ahí como que la situación exactamente más política. Bueno, muchas gracias, Tony. De Saludos eso para vamos ti. a platicar. Un saludo para tus invitados allá. Saludos, Un saludo. Rafa. Igualmente, Saludos, nosotros hacemos Carlitas. Feliz una fin de breve semana. pausa. Gracias a Puma, este enlace, Tony. Gracias a Puma, Ion Diesel, ultra bajo en azufre que cuida el motor y el medio ambiente. Feliz fin de semana. Igualmente, pausa. Regresamos. Agradecemos a Puma también acá. Puma, Ion Diesel, ultra bajo en azufre, presentó. Ok, estamos al aire, Rafa. Pero está bien, estás explicando cómo sería esto, ¿no? Todavía se nos quedan algunos elementos. Por ejemplo, la jurisdicción que sentaría una resolución de la sala si dijera, ¿no?, que tiene razón el demandante. Sí. A futuro no se podría utilizar ese mecanismo. Yo por eso decía que la parte más delicada es lo de los suplentes. ¿Por qué? Porque esto implicaría que en el futuro habría que cambiar la forma de elegir a los suplentes. Exactamente. Y lo otro es que desde este momento de la resolución no pudiera haber una sustitución de cualquier suplente por cualquier propietario, sino Entra en conflicto prácticamente. pero solamente por pareja. O sea, si el propietario va a estar ausente, lo tiene que sustituir su suplente. No No un suplente cualquiera. sí. Gracias, César Villalona, por haber estado con nosotros. Mucho gusto. Gracias, Igual, un gusto. también Rafa, un gusto haber conversado con ustedes esta mañana sobre este tema. Ustedes también, gracias. Nos vemos el próximo lunes a las 5:30. Es todo. Buenos días. Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentó.